8 de la mañana con 5 minutos. Uy, mira, un pequeño acceso de tos. Bueno, y el calendario marca 12 meses después del 7 de octubre, ese día fatídico en que Hamás asesinó en Israel a 1.200 ciudadanos y secuestró a otros 240. Y Medio Oriente está convertido en un polvorín. Continúa la destrucción sistemática de Gaza con cerca de 42.000 víctimas fatales, sin contar las que están entre los escombros, y podría estallar una guerra entre Israel, Líbano e Irán. Ese es el desolador panorama que nos detalla a esta hora Isel Guerra. ¿Cómo estás, Isel? Muy buenos días. ¿Cómo están, Carola? Hola, Fernando, se cumple un año del 7 de octubre del ataque que lanzaba Hamás en medio de la madrugada, eran las 6:30 de la mañana aproximadamente, hora local, cuando se registraba este ingreso, ¿no?, de las fuerzas de Hamás a diferentes puntos de Israel, y justamente uno de ellos era el Festival Nova. A partir de ese día en adelante hemos visto un conflicto que, como tú bien señalabas, Carola, ha dejado ya más de 42.000 personas fallecidas, 10.000 desaparecidos que estarían bajo los escombros, así como también, y solo en la Franja de Gaza, el 90% de la población completamente desplazada. Estamos hablando de aproximadamente 1,9 millones de personas, y claro, con algo que por lo demás se mantiene, ¿no? Hay actualmente 101 rehenes que continúan bajo el cautiverio de Hamás. Lo cierto es que aquí se habla, Carola, Fernando, de que este es el mayor o la mayor tensión en más de medio siglo aproximadamente. Estamos viendo lo que ocurre en la Franja de Gaza, también más recientemente en Líbano, siempre presente también la tensión con Irán. De hecho, una de las grandes preguntas es cuándo Israel va a lanzar este ataque en represalia, y en medio de este contexto es que durante estas jornadas se han estado llevando a cabo conmemoraciones, por ejemplo, en Israel, en diferentes puntos, no solo en Tel Aviv, sino que también en Jerusalén, en el mismo festival Nova. De hecho, lo que están viendo ustedes allí en pantalla es parte de esas imágenes de esta jornada, ¿no?, donde las familias de los rehenes se han estado reuniendo durante estas últimas horas para conmemorar justamente a las víctimas de ese día. 1.200 personas se perdieron la vida en Israel, los rehenes, ¿no? Y de hecho esa cadena humana, para quienes nos escuchan a esta hora, reunidos durante esta jornada, tomados de las manos para dar cuenta, ¿no?, que todavía hay 101 personas que no han regresado en medio de este conflicto. Y claro, siempre presente las solicitudes que se han realizado diferentes líderes políticos para poder alcanzar un cese a las hostilidades, un acuerdo que permita la liberación de los rehenes, pero así como también un cese a los combates que se han estado registrando durante este año. Claro, conmemoraciones durante esta jornada, lo veíamos allí, lo vemos, por cierto, en las imágenes en diferentes puntos de Israel durante este día, cuando por lo demás, Carola, Fernando, se ha confirmado también la muerte de otro rehén. Se trata de un joven de 28 años, ha asegurado su familia que su cuerpo todavía está en el interior de la Franja de Gaza. Sería un fotógrafo que había viajado hasta el Festival Nova para ser parte de ese evento que se estaba llevando a cabo ese mismo día sábado. Aquí las declaraciones de los líderes de las principales figuras del mundo ha sido condenar, ¿no?, lo que ocurría ese 7 de octubre, al tiempo que también han hecho llamados para alcanzar un acuerdo que permita un cese a las hostilidades y con ello también la liberación de los rehenes. Pero la verdad es que de eso se ve bastante complejo. De hecho, estamos hablando justamente de esa posible respuesta que podría lanzar Israel contra Irán. La gran duda es cuándo y a qué nivel y a qué escala. Y de hecho, a tal punto, Carola, que también durante esta jornada se han registrado ataques de ambos lados. Es decir, tanto Israel ha lanzado ataques contra Líbano, así como también Hezbollah y Hamás han estado lanzando ataques, cohetes en rigor, durante este día. Vamos a tomar contacto con José Levi, quien está en Jerusalén, a quien ya vemos allí en pantalla. José, ¿cuál ha sido el ambiente durante esta jornada, en este primer aniversario de la guerra, en medio de las conmemoraciones, pero también en medio de los bombardeos que se han estado reportando durante este día? Muy buenos días. Buenos días, José. Hola.
Sí, buenos días, buenos días. Realmente un ambiente especialmente sombrío, un ambiente de dolor, un ambiente de recuerdo por todos aquellos que todavía no han regresado a casa, rehenes en el interior de Gaza, de todos aquellos que han perdido la vida durante este año, un año que comenzó cuando de forma totalmente sorpresa para la inteligencia israelí, aunque había señales de que algo así se podía llevar a cabo, no creían que Hamás tenía la capacidad, pensaban que estaba disuadido de no llevar a cabo algo así, precisamente por las consecuencias que un ataque de este tipo podía acarrear para Gaza, que estamos viendo realmente cuáles son esas consecuencias. Entonces fue que 1.500 o más milicianos, también terroristas de Hamás, entraron de manera sorpresa al interior de Israel, se hicieron con el control de 30 pueblos y localidades en el interior de este país y ahí llevaron a cabo acciones especialmente brutales. Dicen los israelíes que a veces quemaban a familias enteras en sus casas, que llevaron a cabo lo que son abusos sexuales, violaciones de la manera más horrenda posible, uno tras otro, delante inclusive de los familiares de las víctimas, matando a estas víctimas en medio del acto sexual. O sea, realmente dicen los israelíes descripciones terribles, execrables de lo que habría ocurrido. Y todo esto cuando poco después comenzó lo que fue la guerra de Gaza. Israel dijo que tiene que terminar con Hamás porque este movimiento prometió volver a realizar este tipo de ataques una y otra vez. Entonces Israel está todavía actuando contra Hamás en el interior de Gaza. Vemos que en el Ministerio de Sanidad palestino controlado por Hamás hablan ya de más de 41.000 personas que han perdido la vida. Los israelíes dicen que cerca de la mitad eran miembros de Hamás. Pero junto a esto hay muchos civiles, afirman en el lado palestino, también en el lado israelí dicen que Hamás utiliza lo que son escuelas, hospitales, lugares de ayuda humanitaria para encontrar refugios seguros, utilizando a la población como escudos humanos, pero en cualquier caso todavía no se ve un acuerdo que permita la esperada liberación de estos más de 100 rehenes israelíes en el interior de Gaza, algo que permitiría ese alivio tan urgente para la población palestina en el interior de Gaza, un cese del fuego que se necesita de manera urgente. Y todo esto, como decís, cuando la tensión es máxima en 7 frentes para Israel, según dijo el propio primer ministro Benjamin Netanyahu, y el frente que más preocupa es cuál puede ser la reacción israelí a ese ataque masivo sin precedentes de 200 misiles balísticos el martes pasado contra el interior de Israel. En Israel aparentemente intentan coordinar la reacción con Estados Unidos, aunque afirman que van a llevar a cabo las acciones que ellos de manera independiente consideren que son las adecuadas para actuar contra Irán. José, y justamente en esa misma línea, ¿qué señales han ocurrido en estas últimas horas, en estos últimos días, de cuándo podría ser eventualmente ese ataque en represalia? Hoy es un día sumamente doloroso, tú lo señalabas, justamente en medio de este primer aniversario. ¿Cuál es la probabilidad de que ese ataque, esa respuesta pueda ocurrir en las próximas horas?
Bueno, se está hablando de la posibilidad de que Yoav Gallant, el ministro de Defensa israelí, pueda viajar a Estados Unidos en los próximos días para coordinar lo que sería, qué tipo de respuesta va a llevar a cabo Israel. Pero se desconoce si algo así puede impedir que Israel reaccione próximamente. Sabemos que hasta pasado mañana Irán ha declarado que su espacio aéreo para vuelos civiles está cerrado todas las noches. Dicen que por ejercicios aéreos, pero junto a esto quizás es porque temen que se lleve a cabo un ataque por parte de Israel. Entonces hay muchos temas aquí que están en juego. También hay que pensar que están las elecciones en Estados Unidos de dentro de 29 días. Entonces eso también puede ser un tema, ya que en Estados Unidos no querrían el llegar a una guerra regional o que exista el peligro de algo así en medio de elecciones presidenciales. Y todo esto cuando, eso sí, en Israel están diciendo que ellos tienen distintas opciones de acción. En Estados Unidos el presidente Joe Biden ha llamado a que no se bombardeen ni instalaciones nucleares iraníes ni instalaciones energéticas petrolíferas de Irán, pero existen las posibilidades de que estos lugares sean a pesar de todo bombardeados, y también existe la posibilidad de que un ataque sea más dirigido contra la Guardia Revolucionaria, que fue la responsable del ataque con los 200 misiles balísticos contra Israel, contra sus instalaciones de producción de estos misiles, de lanzamiento, contra el liderazgo de esta Guardia Revolucionaria. También existe la posibilidad de atacar lo que son las capacidades antiaéreas de Irán. Entonces se desconoce cuáles pueden ser los objetivos de un ataque, y sobre todo se desconoce cuál puede ser la reacción de Irán, de los iraníes contra Israel, caso de que se produjera esta represalia israelí contra ellos. José, sí, ¿y qué incidencia ha tenido todas las críticas que hay respecto de el primer ministro israelí, Netanyahu? Todo su proceso legal y todo eso ha quedado, ¿qué?, suspendido mientras estamos en esta situación de un año de los ataques ahí en Gaza. ¿Cuál es la situación de los gobernantes israelíes respecto de sus propias situaciones internas? Sí, bueno, vemos que Benjamin Netanyahu ha tenido enormes problemas a nivel de 3 acusaciones de corrupción en los tribunales en Israel. Esto ha llevado a que, por ejemplo, muchos partidos políticos se hayan negado a integrar con él una coalición, pero esto lo que pasa es que está prolongándose este juicio, continúa todavía, pero de una manera muy lenta. Ya son varios años de juicio, todavía se piensa que pueden ser otros varios años hasta que se llegue a algún tipo de sentencia. Entonces son procesos súper complicados y que de alguna forma están dificultando al panorama político israelí para llegar, por ejemplo, a gobiernos estables. Netanyahu ha recurrido, como no tiene la posibilidad de formar gobierno con partidos más moderados, ha recurrido a la ultraderecha, y esto tiene un efecto también en lo que es la política israelí, donde, eso sí, la persona que tiene las decisiones importantes sigue siendo el propio Netanyahu. Muchas gracias, José Levi, desde Jerusalén, con quien hemos estado hablando en estos últimos minutos respecto de lo que ha ocurrido en estas últimas horas, ¿no?, en este primer aniversario del inicio de la guerra entre Israel y Hamás. Que tengas un muy buen día. Gracias, José, buen día. Chao, gracias. Gracias, buen día.
Bueno, vamos a seguir pendientes de lo que pueda ocurrir durante esta jornada. Reacciones, por cierto, más homenajes durante este día cuando se cumple un año del ataque que lanzaba Hamás contra Israel, y con ello se gatillaba este conflicto que ya deja casi 42.000 personas fallecidas, 10.000 más desaparecidas en la Franja de Gaza, con un territorio de apenas 395 kilómetros cuadrados, y que, según reportan aquí diferentes organismos, básicamente el 90% de su población ha sido desplazada. Una jornada donde hemos visto conmemoraciones, también hemos visto ataques, tanto de Hezbollah como de Hamás contra Israel. De hecho, en Haifa y en Tel Aviv se reportaban varios heridos durante esta jornada, al menos 5 en Haifa, 2 en Tel Aviv. Y claro, con Israel, que también ha lanzado ataques en estas últimas horas contra la Franja de Gaza y contra Líbano. Una nueva división militar israelí fue enviada al Líbano, según se ha informado. Claro, en esta jornada de contrastes con ataques y también con vigilias y ceremonias que marcan este año desde el ataque de Hamás a Israel. ¿Qué más tenemos por ahí, Cel Guerra? Lo que ha ocurrido en estas últimas horas es que en Florida se están preparando nuevamente, aunque ustedes no lo crean, para un nuevo huracán. Que Milton, exactamente, que llegaría a mediados de esta semana en un huracán de categoría 2. Hace 10 días atrás, el INE tocaba tierra en esta zona de Estados Unidos, avanzaba por el sureste en rigor, y dejaba más de 200 personas fallecidas, y ahora nuevamente esta zona se ha tenido que preparar para la inminente llegada de los próximos días, en el que es considerado uno de los mayores esfuerzos de evacuación en esta zona de Estados Unidos en años. De hecho, se estaba recuperando, ¿no?, de este ciclón hace solo algunos días atrás, que de hecho el INE era el más mortífero desde Katrina el año 2005, cuando dejaba cientos de personas fallecidas, y en esta oportunidad con este ciclón, el INE, que hace solo algunos días atrás azotaba a Estados Unidos dejando más de 220 personas fallecidas, cientos de desaparecidos todavía. Terrible. Biden llegó hasta esta zona en Estados Unidos la semana pasada, y ahora con Milton, que se ha fortalecido en estas últimas horas, ha pasado de ser un ciclón tropical, una tormenta tropical, a un huracán. Actualmente tiene vientos de hasta 155 kilómetros por hora, y ojo que las proyecciones se esperan hasta 380 milímetros de agua en su paso por la bahía de Tampa cuando toque tierra el día miércoles por la tarde, como un huracán de categoría 2. Y claro, con la preocupación, lo ven ustedes ahí en pantalla para quienes nos escuchan, las familias intentando generar, ¿no?, y fabricar estas bolsas de tierra para evitar el ingreso del agua a sus viviendas. Pero claro, con esta zona de Estados Unidos, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee también, que según se ha reportado, y sobre todo en Carolina del Norte, la limpieza, la reconstrucción podría tardar varios años. Por eso también los temores de qué puede significar y cómo podría impactar Milton durante esta semana cuando toque el centro de Florida a partir del miércoles, según se ha señalado. Hemos entrado, Carola, Fernando, en la semana de los premios Nobel. Ay, qué entretenido. Sí, y vamos a estar viendo durante los próximos días, hasta el próximo día lunes, varios ganadores, ¿no? En esta jornada ha sido entregado más bien el premio Nobel de Medicina o de Fisiología para Víctor Ambros y Gary Ruvkun por el descubrimiento del microARN, que es el principio fundamental que regula la actividad de los genes. Y claro, con un anuncio que se realizaba durante esta jornada en la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska en Estocolmo, donde se ha destacado a estos dos científicos de estar demostrando ser la importancia fundamental en cómo se desarrollan y funcionan los organismos, y todo esto a raíz de una investigación donde se utilizaron el gusano C. elegans, donde se pudo identificar pequeñas moléculas de ARN capaces de controlar la actividad de genes específicos. Por ejemplo, se sabe ahora que el genoma humano codifica más de 1000 microARNs diferentes, cada uno, por cierto, con el potencial de regular otros múltiples genes, y claro, con las alteraciones en la regulación también por el microARN que se ha relacionado con diversas enfermedades. Es parte de los hallazgos que se realizaron de parte de estos científicos que ahora han ganado el Premio Nobel de Medicina. Bueno, Ambrose llevó a cabo esta investigación que le valió el Premio Nobel en la Universidad de Harvard. Actualmente es profesor de Ciencias Naturales en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts.
mientras que Ruvkun investigó en el Hospital General de Massachusetts y en la Facultad de Medicina de Harvard, donde es profesor de genética, dijo el secretario general del Comité Nobel. ¿Y esto por qué es revolucionario? Porque reveló un nuevo principio fundamental de regulación genética, esencial para los organismos pluricelulares, como por ejemplo los humanos. Exacto. Bueno, trabajaron inicialmente con el gusano C. elegans, como decías tú, Isel. Identificaron pequeñas moléculas de ARN capaces de controlar la actividad de genes específicos, y su investigación demostró que estas moléculas, ahora conocidas como microARN, juegan un papel crucial en el desarrollo y función de los organismos. Se sabe ahora que el genoma humano codifica más de 1000 microARN diferentes, cada uno con el potencial de regular múltiples genes. Y este mecanismo de regulación genética ha estado funcionando durante cientos de millones de años, permitiendo la evolución de organismos cada vez más complejos. Las alteraciones en la regulación por microARN se han relacionado con diversas enfermedades, incluyendo el cáncer y los trastornos congénitos, así es que imagínate el impacto que tienen estas investigaciones. Sí, y por cierto, con un premio Nobel que ha sido entregado 114 veces, pero solo 13 mujeres han conseguido el premio Nobel de Medicina o de Fisiología. Y ojo, con una semana de premios Nobel. Por ejemplo, y rápidamente para ya ir cerrando, el día de mañana deberíamos ver el premio de Física, el miércoles el de Química, el jueves el de Literatura, y ya para el viernes podríamos ver el premio Nobel de la Paz, y para el lunes de la semana siguiente queda pendiente entonces la entrega del premio Nobel de Economía. Así que ahí le vamos a estar explicando cada uno de esos. Cada mañana